Paz de Cristo. Paz de Cristo, mis estimados hermanos y hermanas de la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la ciudad del Paso, Texas. Aquí estoy de regreso con ustedes el día de hoy para darle gloria al Señor, alabanza, porque Él es maravilloso. Nos sentimos muy contentos. Quiero solamente decirles que estamos agradecidos con Dios porque su misericordia es sobremanera grande. Como pueden saber, hasta en las redes sociales pues ya está circulando el hermoso video donde pues hay noticias maravillosas de nuestro yerno y estamos orándole a Dios para que ya el día de mañana le quiten los tubos de dentro de sus pulmones y pues a Dios toda la gloria, mis hermanos. Vale la pena aferrarse, vale la pena esperar en Dios. Así es de que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta que es Dios el que toma control de las cosas y lo cambia todo. El día de hoy estoy muy contento, hermanos. Hago también saber que Dios nos está bendiciendo en el proyecto que tenemos en el templo y pues esperamos que pronto ustedes puedan mirar lo que Dios está haciendo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo, pero muy interesante. El control de Dios. El control de Dios. Esto es algo que ustedes y yo sabemos. Él tiene control, Él es Dios. Pero hay veces que nosotros le queremos quitar el control a Dios. Y quiero titular la reflexión de hoy: deja que Dios tome control de tus emociones. Deja que Dios tome control de tus emociones. Y voy a usar el texto que está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, aquí es donde queremos compartir con ustedes algo muy especial y todos sabemos que Dios es todopoderoso. Amén. Los escuché decir amén, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, Dios está en control de todo. Él está en todas partes. Dios todo lo sabe. Dios no peca. Y Dios, hermanos, es omnipresente y es omnisciente. Bueno, Dios tiene todo el mundo en sus manos. Y hay un canto en inglés que dice: He has the whole world in his hand. Y ustedes saben, Él tiene todo en sus manos. Pero nada sucede sin que Él lo sepa. Dios creó al hombre y, hermanos, aunque nada es difícil para Dios, mucho menos imposible, a mi Dios le plació depositar en el ser humano una virtud, una cualidad llamada libre albedrío. O sea, la libertad de decisión. Dios nos dio a nosotros la libertad de decidir. Ese es uno de los privilegios que el hombre tiene. Y digo uno de ellos porque hay más. El privilegio de adorar a Dios también es un privilegio que Dios nos dio, pero es decisión. Y tú y yo, hermano, decidimos porque Dios nos dejó el libre albedrío. Entonces, con esto quiero decir que mi Dios no te controla a ti. Mi Dios no creó marionetas, no creó robots. Él creó seres humanos y Él quiere que nosotros lo adoremos, decidiendo nosotros propiamente adorarlo. Entonces, el control de tus emociones está en tu
poder. Dios te dio esa facultad. Y es también una responsabilidad. Es un privilegio y los privilegios traen responsabilidades. El control de las emociones nuestras determinará nuestro éxito. Y la falta de control de nuestras emociones nos puede resultar en un fracaso. Entonces, si tú y yo no controlamos nuestras emociones, podemos caer en un conformismo, en una mediocridad, podemos caer en muchos errores sentimentales, de acción, de decisión, etc. Mucha gente hoy día se dirige por las emociones, se dirigen por lo que sienten y lo que no sienten. Hermanos, lo hago porque lo siento. Y si no lo siento, pues no lo hago. Si hoy me siento triste, decido deprimirme. Pero de pronto decido decir todo lo que se me ocurre y me justifico diciendo es que soy sincero. Y hermanos, tú decides si tienes un sentimiento de pereza y decides hoy simplemente no quiero hacer nada, a calling sick. Y como no tienes que llamar sick porque estamos en cuarentena. Pero bueno, ustedes y yo sabemos que decidimos si queremos quedarnos haciendo nada. Pero es de suma importancia que sepamos nosotros que guiarnos por las emociones jamás nos llevará al éxito. Eso no te garantiza el éxito. Porque puede ser que hoy te levantes con las emociones para ser un triunfador, o puede ser que mañana o después te levantes con las emociones para sentirte todo un fracasado. ¿Sí me estoy explicando? Las emociones cambian, hermanos. Las emociones fluctúan. Las emociones son inestables. Es por ello que no podemos confiar en las emociones. No podemos confiar en las emociones. Y hermanos, en una expresión, las emociones son un sentimiento del corazón. Y la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto nos enseña que nuestras emociones nos traicionan, mis hermanos. Las emociones nos traicionan. Y el autor Stephen Covey escribe un principio o describe un principio que se llama el 90-10. Y ese principio del 90-10 radica en que el 10% de los acontecimientos de tu vida o en tu vida y en la mía está relacionado con lo que pasa. Solo el 10% de todo lo que sucede es cosas que sucedieron en nuestra vida y que no están en nuestro control. Pero el 90% de las cosas que suceden son reacciones nuestras a todo lo que está sucediendo. O sea, nos la pasamos más reaccionando que experimentando cosas que suceden en la vida. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que realmente no tenemos control del 10% de lo que sucede. No podemos evitar que el carro se descomponga, no podemos evitar que el avión llegue tarde, lo cual tirará a la borda todos tus planes. No podemos evitar que un automovilista obstaculice nuestro caminar en el tráfico. No tenemos el control del 10%, pero sí tienes el control de no golpear el volante, de no decir una palabra de la que te tengas que arrepentir. Si tienes el control, hermano, de no volverte loco en un momento y cometer alguna reacción impropia. Entonces, controlar nuestras emociones es nuestro trabajo, pero a veces es muy difícil porque nuestras emociones son bastante fuertes. Entonces, aquí es importante que ustedes y yo sepamos que tenemos un reto. En ese libre albedrío tenemos que controlar las emociones, pero a veces las emociones
son tan fuertes. A veces las emociones son tan incontrolables. A veces las emociones, hermanos, nos quieren traicionar. Pero Pablo habla y dice, cuando yo era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. O sea, no se quedó siendo un niño toda la vida. El apóstol presenta que todo aquel que es inmaduro es un niño y que aunque no ha alcanzado su crecimiento, nosotros debemos expectar no ser niños para siempre. Pablo dice, alguna vez fui niño, pero esa etapa de inmadurez, esa la tuve que dejar para hacerme un hombre. Y esto nos habla a nosotros de que la madurez tiene que llegar. Todos cuando llegamos a los pies de Cristo llegamos siendo niños. Todos cuando llegamos a los pies de Cristo llegamos siendo inmaduros. Pero amados, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir alcanzando cosas mayores. Y quiero decirte que el que crece en el carácter, el que crece en la madurez, está yendo en el camino correcto. Eso es bueno. Entonces, muchos creen que las personas han alcanzado su madurez. Escuchen bien esto está poderoso. Muchos creen que las personas han alcanzado su madurez por la capacidad de tomar decisiones correctas, decisiones sabias o inteligentes. Y por ende, por ser inteligentes, deciden no dejarse llevar por las emociones. Pero yo quiero decirles que no dejarse llevar por las emociones te lleva a tomar decisiones sabias, correctas, inteligentes. O sea, no guiarse por las emociones te hace un sabio. Eres una persona que ha alcanzado madurez. Tus decisiones te hacen ser una persona madura o te hacen ser un niño o niña. Escucha, a veces el peso de las decisiones puede ser pequeño o puede pesar muchos kilos. Si te sucediera algo como lo que le sucedió a José cuando la mujer de Potifar lo seducía para que estuviera con ella y te resistes, tal vez tú puedas pensar, me van a ofender, me van a decir que soy cobarde, que soy gallina, que insultos de alguna persona que está en contra nuestra. Y tus emociones, vas a estar siendo atacado, pero vas a sufrir un poco y vas a sufrir ofensas, agresiones verbales, qué sé yo, desplantes. Sin embargo, si tú controlas tus emociones, o si tú no controlas tus emociones, perdón, y te dejas guiar por las emociones, serás aceptado, harás lo que se te invita a hacer y estarás haciendo las cosas de acuerdo a lo que sientes. Pero también vendrán las consecuencias. Sufrirás las consecuencias que tarde o temprano puedes perder tu familia, las emociones te harán que sufran tus hijos y vas a tener consecuencias que toda la vida tal vez las vas a sufrir. ¿Todo por qué? Por dejarte llevar por las emociones. Tú y yo tenemos que entender que el reto es que las emociones sean controladas. Entonces, cuando ustedes y yo estamos hablando de las circunstancias en las que vivimos o las que atravesamos, hay ocasiones que estas no son muy gratas. Hay ocasiones que las situaciones acontecidas nos causan dolor y nos hacen llorar. Hay ocasiones en las que nos desesperamos deseando que Dios abra una puerta que deseamos que se abra, que Dios haga algo que anhelamos que suceda. Y hermanos, siendo honestos, somos humanos y eso nos pasa. Pero yo quiero decirte una cosa, las emociones nos hacen errar en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque una madre en una ocasión, una mujer fiel, una mujer entregada, apasionada por la obra de Dios, ella tenía a su hijo enfermo. Oraba a Dios y le pedía, Señor, sana a mi hijo. Y ella miraba que su hijo no sanaba. Entonces oraba, Señor, tú tienes el poder para sanarlo. Y su oración fue evolucionando. Señor, tienes que sanarlo. Y al último, como el muchacho no sanaba, el muchachito, entonces ella dijo, si no lo sanas, hasta aquí
deje de servirte, Señor. Hermanos, sucedió un milagro. Después de orar así, el niño sanó a los días. Y la mujer dijo, vale la pena orar, vale la pena decirle a Dios. Y esa era su versión, esa era su forma de decir, mira, tú dile a Dios, reclámale a Dios tu derecho como hijo. Y empezó a manejar un diálogo de este tipo. Pasaron los años. El hijo se metió en pandillas, anduvo en drogas, estuvo en la cárcel. Y la mujer en el templo se paró y dijo, hace muchos años, cuando mi hijo era un angelito, mi Dios se lo quiso llevar. Pero yo me aferré, y yo le reclamé a Dios y yo actué de una forma guiada por mis emociones. Y Dios me concedió que mi hijo quedara vivo, pero hoy ese hijo ha sido el hijo de mis dolores. Ha sido el sufrimiento, orando, sacándolo de la cárcel, no sabiendo qué pasa con él el día de mañana. Estoy sufriendo como nunca en la vida imaginé. Qué tremendo es cuando nos dejamos guiar por las emociones. Las emociones nos traicionan, hermanos míos. Y entonces hoy es el día en el que tenemos que entender esto. No lo digo porque se me ocurre. La Biblia dice, hermanos, que Dios le dio una promesa a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que él sería padre de multitudes. Y Sara se cansó de esperar su promesa, su bendición, y le dijo, aquí está Agar, mi sierva, mi esclava, allégate a ella y que Dios nos dé prole por medio de ella. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, fue y tomó a Agar como mujer. Hermanos míos, nos damos cuenta entonces que hasta el día de hoy los judíos están en conflicto por ese hijo de Abraham. Entonces, hermanos míos, quiero decirles hoy en este día que nuestras emociones nos traicionan. Y cuando las emociones no las controlamos, cometemos errores y luego después lo lamentamos. Hoy quiero decirte que es difícil poder controlar emociones cuando estamos afligidos. Hay que llorar. La Biblia dice, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. La Biblia dice, ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es verdad. Hay tiempos de reír y tiempos de llorar, pero no podemos dejar que las emociones controlen nuestra vida, porque es entonces que cometemos errores. Hoy quiero decirte entonces que hay algo que tenemos que entender. Dios jamás nos pone cargas que no podamos llevar. Dios jamás nos pondrá cargas que tú y yo no podamos tolerar. La Biblia lo dice. Pero también la Biblia, hermanos, nos enseña cuál debe ser nuestra posición. ¿Cuál debe ser? Yo quiero saber, yo quiero madurar y no quiero ser un niño. Quiero tomar decisiones no basadas en mis emociones, sino basadas en palabra de Dios, en la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿cómo le hago, pastor? Ya me está diciendo es que no me debo de conducir por mis emociones, pero ¿cómo le hago para no conducirme de esa manera? Bueno, deja que Dios haga y que Dios permita que suceda en tu vida lo que Él quiere que suceda. Y tú y yo solamente tenemos que recordar Salmo 34:7. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Entonces es importante entender algo. Dios hace las cosas. Nosotros solamente estamos. ¿Qué estás haciendo, papá? Qué hermosa obra estás haciendo. Estoy desesperado por mirar la obra terminada. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y tal vez no lo podamos mirar y no entendemos
lo que está pasando o lo que está haciendo. Pero te aseguro algo, cuando Él acabe, te darás cuenta que lo que estaba haciendo era glorioso, era maravilloso. Hermanos míos, duele mucho cuando estamos pasando por el tiempo de la crisis, pero cuando hemos terminado, se disfruta la gloriosa paz de Cristo en nuestros corazones. Vale la pena no dejar que las emociones nos controlen a nosotros, pero tenemos que controlar las emociones. Muy bien, pastor, ya entendí esto. ¿Cómo le hago si las emociones no son fáciles? No, pues entonces, Dios, ¿por qué no las agarró Él? ¿Por qué no las dejó a nosotros? ¿Por qué nos dejó el libre albedrío para ser nosotros quienes decidamos? Bien sencillo. Hermano, hermana, joven doncella, escucha bien. Dios no hace nada con aquello que no le hemos entregado. Dios no puede tocar el corazón de nadie si el corazón no ha sido rendido a Dios. Dios no puede cambiar los pensamientos o ajustar los pensamientos si estos no son entregados al Señor. Pero cuando el corazón del hombre llega a las manos de Dios, el Señor lo trabaja, lo forma y le da una gloriosa terminación. Hoy quiero decirte entonces, la clave de todo es, deja que Dios tome control de tus emociones. O sea, devuélvele a Dios el control que te dio y dile, papá, toma control de mis emociones. Que Dios sea el que tome control de tu vida. Entonces, cuando Dios toma control de nuestras emociones, las cosas cambian. Oh, tú y yo podemos desesperarnos, tú y yo podemos deprimirnos, enojarnos, pero eso será tu decisión y la mía. Pero cuando tú y yo queremos ser maduros, dejemos que las emociones, las controle Dios. Hoy quiero decir lo siguiente. Cuando tú y yo miramos a Jacob, a Abraham, a David, a Pablo, a muchos más que atravesaron tiempos de crisis y miramos sus reacciones y decimos, la crisis los hizo mejores. Y hoy quiero decirte algo. La crisis no los hizo mejores, reflejó quiénes eran ellos en verdad. Lo mejor lo hizo Dios. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros, de acuerdo a lo que hacemos, reflejamos quiénes somos en verdad. Si estamos dispuestos a someternos, a delegarle a Dios nuestra autoridad, a entregarle a Dios nuestro corazón. Tú y yo somos los que decidimos. Por eso hoy entrégale a Dios tus emociones. Deja que Dios tome control de tus emociones. Porque las cosas que tú haces reflejan quién eres en realidad. Entonces, yo reconozco que soy humano. Yo reconozco que estoy en progreso, en un proyecto desarrollado que Dios lo está haciendo. Yo todavía no soy materia terminada. Tú tampoco lo eres. Deja que Dios continúe trabajando. Entreguémosle a Dios el control de nuestras emociones y nuestra vida tendrá un curso diferente. Podemos expectar mayores cosas. Podemos entender que Dios está trabajando, haciendo lo suyo y nosotros seremos bendecidos. Porque me encanta, yo sé los planes que tengo de vosotros y son planes de bien para darlos el fin que esperáis. Entonces, hermanos, Dios tiene planes de bien para nosotros. Con esto quiero decir, tú y yo no podemos muchas veces con nuestras emociones, cuando éstas comienzan a colapsar, cuando éstas comienzan a estresarse, cuando llegamos a un punto de frustración, pero entreguémoslo a Dios todo. Tal vez nos sea difícil y tú y yo digamos, es que no puedo, pastor, pero Dios sí puede. Entonces, hoy, en medio de lo que esté pasando, en medio de la crisis, en medio de la preocupación, en medio de los temores, en medio de la enfermedad, tal vez, entreguémosle a Dios nuestras emociones y que Él tome control de ellas.
Podemos decirle, papá, tú me diste la libertad de decisión y yo en mi decisión propia quiero entregarte el control de mis emociones. Ayúdame porque a mí me está costando mucho. Fíjate bien lo que dice 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no abandona. Dios no se olvida. Dios no quita el dedo del renglón, mi hermano, mi hermana. Dios hace la obra. Y me siento feliz, contento porque la obra de las oraciones de ustedes a favor de nosotros por Alfredito, Dios está manifestando su gloria. Dios se está moviendo poderosamente y claro que me emociono, claro que me da gozo y les agradezco profundamente, mis hermanos, porque yo sé que han estado orando mucho por nosotros. Bendigo la vida de todos ustedes, iglesia, y también bendigo la vida de todos mis hermanos alrededor de la ciudad y todo el país y todo México y todos mis hermanos pastores en todas partes, porque en todo el mundo se estuvo orando mucho por Alfredo. Felices, contentos y esperando que Dios se siga moviendo, hermanos, pero que Él tome control de nuestras emociones, porque si yo tomo control de ellas, yo sé que me voy a equivocar. Yo sé que la voy a regar. Yo sé que lo voy a hacer mal. Pero Dios todo lo hace perfecto. Dios todo lo hace bien. Y yo quiero que en este pensamiento, mis hermanos, podamos darle gracias a Dios juntos. Porque Él siempre está trabajando. Porque Él siempre se está moviendo a nuestro favor. Porque Él siempre está haciendo cosas hermosas, aunque a veces no alcanzamos a mirarlas. Pero hoy, agradecido con Dios y con todos ustedes, quiero decirles que les apreciamos mucho, les amamos, deseamos verles y también queremos orar juntos para darle gracias a Dios, porque en medio de todo lo que esté aconteciendo, su amor es más fuerte que lo que pasa. ¿Qué les parece? Ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a rendirle a Dios nuestras emociones. Digámosle literalmente, toma control de mis emociones, porque no me quiero equivocar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por el grande privilegio que me das de tomar decisiones en mi vida y yo decidir, Señor, hacia dónde me dirijo o cómo me conduzco. Si son mis emociones las que me van a regir o si yo voy a decidir dirigir mis emociones. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos des madurez, que nos alcances, mi Dios, que nos dejes alcanzar, ser maduros para alcanzar a tomar decisiones guiadas por tu Espíritu y no por nuestros sentimientos. Que no sea nuestra lógica, nuestra razón, nuestra forma de pensar, que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú el que tome control de nuestras emociones. Y que guiados por tu Espíritu Santo hagamos lo que es correcto, hagamos lo que es bueno, hagamos lo que nos conviene. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por todos y cada uno de mis hermanos de la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en El Paso. Bendigo esta congregación, declaro tu paz sobre sus vidas. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, manifiesta tu gloria sobre mis hermanos. Te pido, Dios, que tu gloria se derrame sobre cada uno y en esta hora te doy gracias, muchas gracias por la hermosa obra que estás haciendo en la vida de nuestro yerno Alfredo. Te pido bendición, Señor, para todos mis hermanos que habían tenido estar orando, ayunando para que tu gloria se manifieste en la vida de él y por ende en la nuestra. Dios, gracias por esta iglesia. Te pido que nos lleves de la mano, Señor, y aunque no estemos reunidos en un culto, podamos, Señor, estar reunidos en un corazón, en una mente, dándote gracias por todo lo que has hecho a bien de tu iglesia. Gracias por tu protección,
Gracias por tu cobertura. Gracias porque tú eres el que se encarga de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, les agradezco que hayan tenido a bien estar conectados con su servidor en este segmento en el que compartimos palabra de Dios, y queremos decirles que seguiremos conectados, compartiendo pensamientos edificantes para la vida nuestra, y espero en Dios que no dejen de orar por nosotros, que estaremos haciendo lo mismo por ustedes. Que mi Señor Jesucristo les bendiga grandemente y hasta la próxima.